Hay un momento en tu vida en el que te das cuenta que todo lo que sueñas, todo lo que buscas lograr, está detenido no por el mundo, sino por una única causa interna, la procrastinación. Esa voz silenciosa que te dice después, que borra tu fuerza y reemplaza tus metas por distracciones. Lo curioso es que hace siglos, antes de que Napoleon Hill escribiera Piense y enriéscase, ya existía un secreto oculto, guardado como un mapa en un verso antiguo. Ese mapa está en el Salmo 1. Y no es coincidencia que la misma esencia aparezca en la filosofía del éxito de Hill. Ambos nos enseñan cómo crear un estado mental donde la acción deja de ser una lucha y se convierte en una corriente inevitable. Hoy descubrirás, paso a paso, cómo ese versículo milenario y las leyes del éxito convergen para abrirte la puerta a una vida sin procrastinación. Antes de continuar, quiero que escribas ahora mismo en los comentarios esta frase: hoy dejo atrás la procrastinación. Hazlo ahora. Hazlo tuyo. La primera clave es entender que tanto el Salmo 1 como Napoleon Hill hablan de elegir un camino distinto al de la mente distraída. El Salmo describe al justo como aquel que medita día y noche en la ley del Señor. Hill lo traduce como la necesidad de una mente enfocada en un objetivo definido, clara y persistente. El problema que enfrentamos es que nuestra mente está constantemente bombardeada por estímulos. La solución que ambos proponen es sencilla: disciplina mental. No es un acto forzado, sino una construcción diaria. Visualiza esto: cada vez que eliges enfocarte en lo que importa, estás entrenando tu mente como un músculo, y con cada repetición, esa elección se convierte en tu estado natural. La procrastinación nace del vacío de dirección, y el Salmo 1 ofrece esa brújula: meditar en lo que es verdadero y valioso. Napoleon Hill lo llama tener un propósito definido. Es como encender una luz interna que ilumina cada paso, eliminando el caos. Esto no es teoría, es práctica diaria. Empieza preguntándote: ¿qué es lo más importante ahora? Esa pregunta es un puente entre la intención y la acción. Cuando actúas desde esa claridad, la procrastinación pierde poder, porque ya no depende de fuerza de voluntad momentánea, sino de un hábito profundo. Hill explica que la procrastinación es fruto de una mente insegura, que teme equivocarse. El Salmo 1 también revela una respuesta: enraizarse en la palabra y vivir en ella. Esa palabra no es solo texto, es símbolo de dirección interna. La mente que tiene un objetivo claro, alimentado por una visión profunda, no titubea. El miedo se transforma en certeza. Aquí es donde comienza la verdadera batalla interna. No es vencer la procrastinación, sino trascenderla. Es moverse desde una identidad definida, no desde un impulso momentáneo. Cuando meditamos en el Salmo 1, visualizamos una persona como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese árbol no lucha por crecer, crece naturalmente porque está nutrido constantemente. Hill describe lo mismo. Una mente enfocada se convierte en un imán de ideas y energía. La procrastinación desaparece cuando la acción se convierte en un flujo natural, una consecuencia inevitable de la claridad interior. No es disciplina por obligación, sino disciplina por alineación con tu propio propósito. Aquí aparece la paradoja. Muchos creen que deben esperar sentir motivación para actuar. El secreto es que la acción precede a la motivación. El Salmo 1 nos dice: medita día y noche. Hill lo traduce como: trabaja sin descanso hacia tu meta definida. La acción constante genera claridad y rompe el ciclo de dudas que alimenta la procrastinación. No esperes condiciones perfectas, porque ellas nunca llegan. Actuar desde el ahora es crear tu propio futuro. La segunda clave es construir un ritual de meditación mental, que no es un ritual místico, sino un entrenamiento diario. Hill lo llama autosugestión. El Salmo 1 lo expresa como meditar en la ley día y noche. Ambos hablan del mismo proceso: llenar la mente de imágenes y pensamientos claros hasta que se conviertan en fuerza interna. Esa fuerza es la que disuelve la procrastinación. No es un momento mágico, es una repetición consciente. Imagina tu mente como un jardín. Si dejas que la procrastinación siembre semillas de dudas, crecerán malezas. Si decides plantar semillas de propósito, disciplina y claridad,
ese jardín florecerá naturalmente. Hill nos advierte, lo que la mente puede concebir y creer, puede lograrlo. El Salmo 1 nos recuerda que la fuente de esa concepción y creencia es la meditación constante. Esto crea una estructura mental que actúa como blindaje contra la dispersión. Cuando profundizas en esta conexión, descubres que la procrastinación no es simplemente falta de tiempo o energía. Es una señal de que tu visión interior no está alineada con tus acciones. El Salmo 1 ofrece un código antiguo: arraigarse en una visión pura y constante. Napoleon Hill lo expresa como tener un objetivo definido, respaldado por un plan y acción constante. Esa alineación crea un flujo donde la procrastinación pierde sentido. En la práctica, esto significa crear tu propia ley interna. No basta con desear o planificar. Debes internalizarlo. El Salmo 1 enseña a nutrir esa ley mediante la repetición diaria. Hill explica que la autosugestión no es solo repetición de palabras, sino repetición de imágenes y emociones que fortalecen tu objetivo. Cada pequeño acto de enfoque es un ladrillo en el muro contra la procrastinación. Lo que une al Salmo 1 y a Napoleon Hill es que ambos ofrecen una fórmula para transformar tu relación con el tiempo. Procrastinar es perder tiempo en una ilusión. Actuar desde propósito es crear tiempo. Esa es la gran paradoja. Cuando sabes lo que realmente quieres y lo cultivas cada día, el tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Esto se convierte en un trabajo interno profundo. Hill habla de la disciplina mental como hábito. El Salmo 1 habla de la meditación constante como raíz. Esa raíz es la conexión con una imagen interna que te mantiene firme incluso en días de duda. Es ahí donde la procrastinación se desvanece, no porque la hayas combatido, sino porque ya no existe espacio para ella. En este proceso, la clave está en la constancia. No necesitas grandes momentos, sino pequeños pasos repetidos cada día. Hill lo llama el hábito de la acción correcta. El Salmo 1 lo llama caminar en la ley día y noche. Ambos nos enseñan que el éxito no es un destino, sino un camino construido en cada instante. Si observas bien, descubrirás que procrastinar es una forma de huir de ti mismo. El Salmo 1 y Napoleon Hill nos invitan a mirar hacia adentro, a encontrar un centro firme desde donde actuar. Esa mirada interna crea claridad. Esa claridad destruye la indecisión. Esa decisión activa el poder de avanzar. Aquí radica la enseñanza más profunda. La procrastinación no se vence con fuerza de voluntad momentánea, sino transformando tu identidad. El Salmo 1 lo expresa como ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. Hill como convertirse en una mente definida y alineada. No es un cambio superficial, es una metamorfosis interna. Cuando la identidad cambia, el tiempo cambia. Lo que antes parecía imposible de iniciar se convierte en algo natural. La procrastinación no resiste frente a una mente clara, porque no es lucha, es alineación. Esa es la síntesis entre el Salmo 1 y la filosofía de Napoleon Hill. Crear una vida donde actuar se vuelve inevitable. Por eso, el primer paso para destruir la procrastinación es meditar en tu objetivo cada día. No con palabras vacías, sino con imágenes claras y emociones firmes. Ese es el secreto escondido en el Salmo 1 y en las enseñanzas de Napoleon Hill. Una disciplina interna que trasciende la fuerza de voluntad y crea acción automática. Cada vez que repites este proceso, construyes una mente impenetrable a la distracción. Esa es la victoria real. No vencer a la procrastinación en un momento, sino transformarte en alguien que simplemente no procrastina. Ese es el poder del propósito definido y la meditación constante. Y ahora pregúntate, ¿cuánto de tu vida se ha detenido por procrastinar? ¿Qué pasaría si aplicas este secreto hoy mismo? El Salmo 1 y Napoleon Hill no son caminos separados. Son la misma llave para abrir una puerta que siempre estuvo frente a ti. Lo que pocos entienden es que la procrastinación no es un defecto de carácter, sino una señal clara de que la mente carece de un lenguaje propio para movilizarse. El Salmo 1 nos ofrece ese lenguaje, una estructura interna que no depende de motivación externa,
sino de un anclaje profundo. Napoleon Hill lo describe como propósito definido y pensamiento dominado. Esto cambia todo, porque la acción deja de ser una cuestión de fuerza y se convierte en una consecuencia inevitable de la claridad interior. Lo que muchos ignoran es que no se trata de luchar contra la procrastinación, sino de cambiar la forma en la que la mente decide actuar, transformando cada decisión en un acto alineado con ese propósito. Ese cambio es invisible y silencioso, pero tiene un impacto irreversible. En la raíz del Salmo 1 está la idea de elegir una fuente constante de alimento interno. No hablamos de esfuerzo repetido, sino de un cultivo consciente. Napoleon Hill lo llama autosugestión deliberada. Esto significa que cada pensamiento que permites florecer en tu mente es como un programa que construye o destruye tu capacidad de actuar. Por eso, la procrastinación no se combate con fuerza externa, sino con reprogramación interna. La mente se convierte en un jardín donde lo importante es aprender a plantar lo que genera acción constante, sin depender de estados emocionales pasajeros. La mayoría cree que vencer la procrastinación es cuestión de disciplina aislada. La paradoja es que la disciplina real surge de una estructura interna que no se siente como disciplina. El Salmo 1 la describe como meditación constante, no como esfuerzo pesado. Hill la describe como pensar y enriquecer la mente hasta que el objetivo se vuelva inevitable. Esa es la clave. No perseguir, sino crear las condiciones para que la acción se convierta en un efecto natural de tu identidad. Esto transforma la procrastinación en algo que se desvanece sin lucha, porque deja de tener un espacio donde existir. Una visión diferente es necesaria. Lo que Hill llama objetivo definido y lo que el Salmo 1 llama meditar en la ley no son acciones separadas, sino dos caras de un mismo principio. Crear un estado mental donde la procrastinación no tenga lugar. Esa estructura interna es invisible, pero su efecto es tangible. Cada paso se vuelve claro, incluso en medio de la duda. No es cuestión de motivación, sino de estructura mental. Y esa estructura no se construye en un día, sino en un hábito diario que redefine la relación con el tiempo. Es posible que creas que romper la procrastinación requiere grandes cambios externos. Lo paradójico es que el cambio verdadero empieza dentro, en lo más profundo, en un terreno invisible a los ojos. El Salmo 1 señala hacia una realidad interna. La mente que permanece en meditación constante se transforma en un espacio donde la acción surge como algo inevitable. Hill lo confirma. El hombre de éxito no espera condiciones externas, sino que crea internamente la capacidad de actuar. Este es el núcleo del secreto. No combatir la procrastinación, sino transformarla en un estado que ya no existe. La pregunta que emerge entonces es, ¿cómo cultivar esta estructura interna? La respuesta está en la repetición consciente, pero no como disciplina rígida, sino como un proceso de autoalineamiento. Hill lo llama autosugestión. El Salmo 1 lo describe como meditar día y noche. Esto es más que pensamiento positivo. Es construcción profunda de un nuevo mapa mental. Cada pensamiento repetido con intención se convierte en una raíz sólida que sostiene la acción. Así, la procrastinación pierde su fuerza porque no hay terreno para crecer. Aquí hay una verdad sutil. La procrastinación es a menudo un síntoma de confusión interna, no de pereza. El Salmo 1 revela que meditar en la ley es crear claridad. Hill lo traduce como tener un propósito definido. Esa claridad elimina el ruido interno que alimenta la procrastinación. El proceso no es lineal, es un reordenamiento profundo de la mente, donde cada pensamiento y cada acción se alinean con un objetivo central. Esa alineación crea un estado donde la procrastinación simplemente se disuelve. Hill nos enseña que la acción constante no surge de la fuerza, sino de una mentalidad definida. El Salmo 1 señala que esa mentalidad surge de la meditación constante. Aquí se abre un cambio profundo de perspectiva. No luchas contra la procrastinación como si fuera un enemigo externo, sino que creas una identidad donde procrastinar es imposible. Esa identidad se construye día a día, pensamiento a pensamiento, imagen a imagen. Es un proceso silencioso pero imparable. La mente procrastinadora
vive en un estado de espera. Hill y el Salmo 1 nos muestran que ese estado se rompe cuando tenemos un punto fijo en el interior. Ese punto fijo es un objetivo tan claro y vivo que la mente no encuentra otra opción que actuar. Aquí reside el secreto oculto. No es la acción la que rompe la procrastinación, sino la claridad interna que hace que la acción sea inevitable. Cuando alcanzas este nivel, el tiempo mismo se transforma. Una comprensión aún más profunda es que la procrastinación se alimenta de la dispersión mental. El Salmo 1 describe la meditación como una corriente continua. Hill lo traduce como un propósito definido respaldado por un plan de acción. Esta corriente interna es como un río. Cuando fluye con claridad, no hay espacio para estancamiento. La procrastinación desaparece no porque la combatimos, sino porque ya no existe espacio donde pueda permanecer. Esto lleva a un cambio profundo en la forma de entender la acción. No se trata de empujarse con fuerza, sino de crear un estado donde actuar sea natural. Hill lo llama mentalidad definida. El Salmo 1 lo describe como arraigarse en la ley día y noche. Esa es la esencia. Actuar sin resistencia, porque tu mente ya está alineada con tu objetivo. Aquí se rompe la creencia común de que la acción siempre requiere esfuerzo consciente. La clave está en el interior. La procrastinación no es solo una cuestión de tiempo perdido, sino de energía mental desperdiciada. Hill enseña que la mente definida dirige la energía hacia un solo punto. El Salmo 1 enseña que meditar en la ley enfoca la mente. Esa dirección crea un campo interno donde la procrastinación no tiene poder. Esto cambia por completo la percepción del trabajo y del logro. Deja de ser una lucha externa y se convierte en una expansión interna. A menudo olvidamos que nuestro interior dicta nuestro exterior. Hill lo resume diciendo que lo que la mente puede concebir y creer, puede lograrlo. El Salmo 1 nos invita a meditar día y noche en esa concepción. Esa meditación no es repetición vacía, es construcción consciente de un nuevo patrón mental. Cada pensamiento se convierte en una semilla que fortalece la acción y disuelve la procrastinación. Esto abre un campo de transformación que va mucho más allá de simples hábitos. Cuando se comprende esta conexión, se ve que la procrastinación no se elimina con fuerza momentánea, sino con reprogramación profunda. Hill y el Salmo 1 convergen en una enseñanza sutil. La acción verdadera nace cuando la mente es un campo fértil. No se trata de forzar la acción, sino de crear una estructura interna donde la acción sea inevitable. Ese es el secreto que pocas veces se menciona. La transformación real exige constancia, pero no constancia como lucha, sino como alineación diaria. Hill llama a esto hábito de la acción correcta. El Salmo 1 lo llama caminar en la ley. Esa constancia crea un nuevo nivel de existencia donde la procrastinación deja de tener sentido. No es cuestión de vencerla cada día, sino de no darle espacio para existir. Aquí se revela un cambio invisible pero radical en la manera de vivir. Una visión distinta es comprender que la procrastinación es un síntoma de una mente desconectada de su propósito. El Salmo 1 enseña que la meditación constante reconecta. Hill enseña que la definición clara de un objetivo moviliza. Esa unión crea un estado interno donde la acción surge como consecuencia natural. Esta visión transforma por completo lo que creías saber sobre la disciplina y la motivación. No es un esfuerzo mecánico, sino un proceso de transformación interna donde cada pensamiento actúa como código que redefine tu mente. Hill lo llama autosugestión. El Salmo 1 lo describe como meditar día y noche. Esa repetición consciente no es rutina vacía, sino un entrenamiento profundo que disuelve la procrastinación. Aquí se abre un portal invisible hacia una nueva forma de vivir. Lo esencial es que la procrastinación no es un enemigo externo, sino un reflejo de cómo la mente se organiza. El Salmo 1 nos ofrece un código interno. Hill lo convierte en método práctico. Esa fusión crea una estructura mental donde la procrastinación no sobrevive. Lo que parecía una lucha externa se convierte en una transformación invisible, pero irreversible. Cuando aplicas este principio, descubres que el tiempo deja de ser un obstáculo. La procrastinación no es cuestión de organización del tiempo, sino de organización mental. Hill y el Salmo 1 nos muestran que crear un propósito definido y meditar en él es crear un tiempo interno
donde la acción sucede naturalmente. Esto abre una nueva dimensión en la experiencia del logro. Lo que hoy has comenzado a comprender es más profundo de lo que imaginabas. No fue solo un aprendizaje sobre disciplina o motivación. Fue un despertar silencioso a una estructura interna que existía más allá del tiempo y de la lucha. Comprendes ahora que la procrastinación no es una batalla externa, sino un terreno interior, una condición de la mente que puede transformarse cuando la claridad se convierte en tu raíz. Así como Napoleon Hill enseñó que la fuerza real nace del propósito definido, el Salmo 1 nos recuerda que meditar día y noche es crear una presencia interior que sostiene cada acción. Esa claridad que surge ahora no es un pensamiento pasajero, es una apertura espiritual, donde se revela una nueva forma de vivir y actuar. Si esta revelación resuena contigo, deja en los comentarios esta frase: mi propósito resuena con la claridad divina del Salmo 1 y la mente definida de Napoleon Hill. Así abrirás un campo interno de compromiso y comenzarás a sellar tu transformación espiritual. Si estas palabras han encontrado un eco en tu interior, no es casualidad. Tal vez sea el llamado a caminar junto a quienes buscan la unión entre mentalidad de éxito y profundidad espiritual. Suscríbete y únete a este campo donde la sabiduría y la realización se convierten en un camino compartido. Que la fuerza del propósito y la meditación constante iluminen tu camino y transformen cada momento en un paso consciente hacia la vida que mereces.